Bienvenidos a Teología Sin Vergüenza, teología queer feminista que hace fluir la justicia, ahora en Instagram Live. Penetramos temas relevantes, disfrutando los sabores y texturas de la Biblia para producir teología queer feminista que caliente nuestros calzones, corazones, y haga venir la justicia. En cada episodio, en esta temporada especial, vamos a compartir con nuestras hermanas teólogas queer en conversaciones muy sinvergüenzas, cargadas de energía, sabor y profundidad como el buen café. ¡Chúpetela! Hola, Ann, ¿qué tal? Bienvenida a Teología Sin Vergüenza. Yo soy Reverenda Sex Albonofrio. Díganos tu nombre, dónde estás, un poquito de ti, cuéntanos. Vale, hola Alvita nuevamente. Qué placer volver a verte. Realmente siempre que converso contigo lo disfruto Yo mucho. Y gracias a los sinvergüenzas y les sinvergüenzas por la invitación. Me siento privilegiada de ser invitado a este espacio tan lindo. Pues me llamo Anderson Santos. Mis amigues me dicen Ant. Tengo 26, casi 27 años. Vivo en Bogotá, Colombia. Em, ¿Qué más les puedo contar? Estudié filosofía y teología en la Universidad Javeriana. Em, tengo mucho soy más profe, para decir sobre sí, ti. no lo sabe, soy profe de historia y filosofía en un colegio de aquí de la ciudad. ¿Qué más les puedo contar? Hago historia y genealogía queer de Mm. Latinoamérica y del Caribe. Y pues otras sinvergüenzuras que ahora les contaré junto a Alba. Me gusta el drag. En este live habrá muchas drags, amigas y amigues que se van a conectar. Nada, muy contento de Pues estar. una cosa muy importante para empezar, si tú consideres una persona sinvergüenza, porque sí o porque no, porque ya hablaste un poquito que haces cosas sinvergüenzas, entonces cuéntanos. Totalmente, totalmente. Creo que me considero una persona sin vergüenza. No toda la vida, lastimosamente, desde los últimos, qué sé yo, 5 años, me considero muy sinvergüenza, sobre todo porque me he atrevido a vivir quién soy con libertad. Entonces siento que ser sinvergüenza ante todo implica ser transparente y ser libre, con quien uno es primero y frente al mundo, ¿no? Creo que, como lo hablaremos también ahora, la vergüenza llega a nosotros como un yugo, ¿no? Que busca limitarnos, reprimirnos y hacer que como nuestras ideas, en este caso teológicas, estén dentro de un cubículo muy limitado en el que solo cabe el patriarcado y el sexismo. Como Sí. sinvergüenza creo que he descubierto un mundo más amplio y sobre Ajá. todo un mundo más feliz, ¿no? Mis amigues que están aquí también dan fe viva de que soy una persona que sonríe mucho y eso se debe principalmente a mi sinvergüenzura. Están diciendo, te adoramos, te adoramos. Entonces, Lo- sí, y no son las únicas personas que te adoran. Ok, pero eh, hablando un poquito de eso, de dónde venimos y todo, como una persona libre que ama el drag, que sabe mucho de teología y teología queer y feminista también, eso no era donde empezaste. Entonces, antes de todo, quiero hablar un poquito, pues quiero escuchar, porque empezamos a conversar y llegamos a este momento en que estoy escuchando una historia de una persona, pues un sacerdote, una persona que estaba en el seminario para ser esas personas enfrente que muchas veces como sinvergüenzas decimos, no, pero esas personas nos está castigando, nos está dañando, nos está como, son parte de un sistema que no nos hace bien, ¿verdad? Entonces, pero de llegar a donde estás ahora, con tu boca tan bonita, desde allá, cuéntanos, porque es una historia como estoy segura que tienes que escribir algo para que podamos realmente leer en detalle y todo el público necesita escuchar eso, especialmente los compes que te conoce ahora como abierta, libre, pero en un momento tú ibas a ser un sacerdote, ¿cierto? Sí, bueno, cuento esta historia. Algunos amigues saben un poco más de esto, pero en general mucha gente sabe que estuve en la vida religiosa y que tenía, sobre todo como a mis 18 años,
un interés, Cuéntanos todos un los interés secretos. por la vida religiosa. Y pues ahora que estábamos hablando de ser sinvergüenzas y de reconocernos sinvergüenzas, evidentemente cuando tenía este proyecto de vida no sabía qué era ser un sinvergüenza. Más bien sabía que era ser una persona reprimida, que es algo totalmente distinto a Ujú. vergüenza por lo que acabo de decir, ¿no? El yugo que hay sobre nuestras historias para hacer lo que el mundo quiere que seamos, ¿no? Entonces, para comenzar la historia, además que a ti te encanta, unidad religiosa, una orden religiosa de larga tradición en la Iglesia Católica, en los carmelitas, el Carmelo Descalzo, no me da pena decirlo, igual mucha gente sabe. Y estando allí, pues comencé eh, como a preguntarme a mí mismo sobre pues, mi identidad sexual y mi orientación sexual, ¿no? Mi identidad de género y mi orientación sexual, perdón. Y en medio de todas esas preguntas, comencé a tener respuestas muy apresuradas del entorno en el que estaba, que lo primero que quería, más bien, que yo hiciera era reprimir quién era, ¿no? O Ujú. ser quién era, pero al escondido, ¿no? Como sí, di que eres gay, pero escóndete. No puedes decir, Porque estabas conjunto con muchas otras personas claro, que estaban en la misma claro, situación. No era como tú, la única persona queer. pero que en cierto sentido habían aceptado llevar sobre sus hombros este yugo que les causaba cierta trastorno de personalidad, lo digo así, porque era mostrarle al mundo una persona que no eras y de puertas para adentro en el convento ser otra persona, ¿no? ¿Cómo era esto para ti? ¿Cómo diste cuenta? Fue muy particular porque conociendo esta comunidad y empezando este proyecto, una opción de vida en últimas cuando uno elige una profesión de vida o elige, qué sé yo, una carrera, en este caso la opción por estudiar teología católica. Dentro de una comunidad religiosa uno hace una opción de vida y pues en este deseo de descubrir mi opción de vida me encontré con muchas personas homosexuales reprimidas que a su vez propagaban desde los sermones discursos homofóbicos y discursos que incluso hacían que las personas homosexuales como yo en ese momento nos confrontáramos con quienes éramos, ¿no? En Y un eso pasa todo el tiempo, ¿verdad? Que nos dicen, ustedes que nos que los que tienen los ruidos más altos, más horribles, si ven detrás de las puertas, como tú dices, es otra cosa. Entonces, creo que tú eres la prueba de que muchas veces esas mismas personas son los más queer homosexuales que existen, ¿no? sí, yo no les diría queer, les diría homosexuales. De Sí. acuerdo, de Reprimidas acuerdo, totalmente, eso es total. distinto. No se acepta como queer, deja esa represión para vivir con mayor libertad, como lo dije ahorita. Y pues en este contexto eh, fue algo muy particular que muchas personas con las que compartía este deseo de conocer de Dios y la teología y demás, pues también eran homosexuales y hablaban conmigo de este tema, incluso evidentemente entre seminaristas o teólogos nos enamorábamos, como sucede en cualquier esfera tradicional. Pero estos amores homosexuales y homoafectivos se ocultaban, ¿no? Como que eran prohibidos. Evidentemente, ustedes saben la cantidad de motivos tradicionales y conservadores que hay en la religión tradicional para que esto sea así. Sin embargo, pues uno no manda en el corazón, ¿no? Entonces, el Mm. amor estaba ahí. Amén. Y realmente un jazz, porque el amor estaba ahí, pero había que ocultarlo y había que reprimirlo, pues porque no se debía. Ujú. Oh sorpresa, me llevé yo cuando me doy cuenta que, por ejemplo, una persona, un sacerdote que hacía terapias de conversión y Uf. entonces oró por mí para que se me quitara lo marica, resultó ser más marica que yo. Eh, ¡Ah! y además ¡Qué frustrante! frustrante porque yo tenía, que estaba llegando a mis 20 años, pero él tenía 50 y aún así viviendo con su sexualidad al oculto, muy pervertida además, porque nunca decía que era sacerdote y a través de la internet difundía, pues,
cosas explícitas sexualmente que luego condenaba desde el altar. Ese es el problema, ¿no? El problema no es desnudarse ni nada. Para mí, mostrar el cuerpo es una belleza. Pero hacerlo y a la vez difundir discursos contrarios, pues acarrea un sinsentido muy enorme, sobre todo en la vida de esta persona, ¿no? Para descubrir esto fue tremendo porque yo decía, o sea, la persona que me busca liberar está más perdido que yo. En ese momento yo pensaba así, ¿no? Ahora sé que antes me había encontrado a mí mismo. Pero esto ocurrió a la vez, me comencé a dar cuenta pues que había parejas de sacerdote con sacerdote y que muchos sacerdotes y seminaristas sabían que estas parejas existían, pero pues que estaba normalizado mantenerlas al oculto y pues que fueran corrillo del común. Wow. Entre muchos puestos de poder, evidentemente, si tú tienes poder en una comunidad y eres homosexual, pues vas a poder vivir en cierto sentido tu homosexualidad más libre, y más, porque no te va a pasar nada, a que si eres un seminarista o eres un novato que estás entrando apenas en este mundo y no conoces mucho. Entonces, evidentemente esto para mí, además de problemas de ansiedad y depresión, de encontrarme con una utopía en una experiencia de vida que para mí es imposible, comenzó a desatar en mis preguntas, ¿no? Muchas preguntas, sobre todo luego de haber encarado a estas personas que, por un lado, se conectó Ander, que es un amigo mío. Hola Ander, te quiero. Eh, encontrar personas que por un lado me decían una cosa y por el otro lado hacían otra totalmente distinta. Evidentemente lo confronta uno con el Evangelio, ¿no? Que Y dice, muchas veces eso es la entrada para muchos de nosotros, ¿verdad? Es que nos vende una cosa y lo creemos y después vemos que la vida no respalda lo que están diciendo y de ahí empezamos a cuestionar y preguntar. Por eso creo que dicen que las dudas son como crisis de fe, sí, porque realmente es el camino para saber más. exactamente, para destapar, una expresión muy colombiana, destapar el mierdero, ¿no? Destapar esa incoherencia que hay ahí y sobre todo visibilizar que mucha gente sabe de esto, ¿no? Sí. Evidentemente, cuando salí de este mundo, muchas otras personas que habían estado ahí me escribieron contándome sus historias. Y no fue una, Pero fueron muchas. Sí, ya, entonces, no, pero no pierde la parte, porque cuando te pregunté qué daba la valentía de salir de ahí, tú me dijiste, lo tengo escrito, el amor me dio la valentía para salir del sí, closet. sí, te cuento. Cuéntanos, por favor. Porque evidentemente me encontraba en un ambiente en el que yo sabía que no iba a poder amar, ¿no? Y si que seguía ahí, iba a tener que renunciar, no al mundo, como dicen, no, uno entra en la vida religiosa a renunciar ahí tiene que renunciar al mundo, sino que tenía que renunciar a mi esencia, porque no me gusta esa palabra, pero tenía que renunciar a lo que yo era, o más bien mantenerlo oculto para poder conservarme en un ambiente que en cierto sentido estaba en mi contra, ¿no? Pues por los documentos que la misma iglesia publicaba y demás en contra de los homosexuales, y que todavía sigue publicando, porque la cantidad de curas homofóbicos y homosexuales que están en los ambientes religiosos es innumerable. Eh, y decía que el amor me salvó porque muchas personas que estaban afuera, eh, que sabían lo que yo estaba viviendo, me animaron a hacerme a un lado por mi bienestar. Y evidentemente, Incluso una amiga que apareció en la sí, puerta con... una amiga especialísima que amo con todo mi corazón, que se llama Noelia, se atrevió a ir por mí, a buscarme apenas yo le dije que no quería estar más ahí. No pensó ni me preguntó qué me había sucedido y es una persona que me ama mucho, realmente, que la considero parte esencial de mi vida. Y en este momento específico, además que fue un 20 de julio, que es Día de la Independencia de Colombia y no se me va a olvidar nunca. Entonces, en esta situación,
además lo que estaba como en juego también era las expectativas que tenía la sociedad de mí, ¿no? Yo pues si me salgo y digo que soy marica, ¿qué van a pensar? Se perdió esa plata en teología, ¿qué vamos a pensar? ¿Qué le pasó? Fijo es un reprimido, Mm. más le salió porque era el pecador y demás. En estos momentos me importa que digan lo que digan. Estoy más feliz que nunca y me siento más pleno que nunca, sobre todo porque antes de salirme de esta comunidad pude hablar de las incoherencias que yo había visto, ¿no? Y Ujú. cosas que evidentemente ya sabían, porque como lo repito, no es que sea oculto, pero las manifesté y después de manifestarlas dije, pues evidentemente me voy de aquí. Total. ¿Qué pasó cuando me salí? Pues me salí evidentemente sin Dios. Porque la visión que yo no conocía en ese momento, nada de teología queer, ni lastimosamente. Pero sí salí herido, además porque un proyecto al que le había apostado estaba fracasando. Eh, yo antes de entrar a estudiar teología y demás, había comenzado a estudiar ingeniería civil. Eso no te lo había contado. Wow. Y yo dejé la ingeniería civil para irme a estudiar teología. Entonces, era como, Claro, obvio. sí, pues, porque ante todo Dios y demás. Pero lo que estaba en juego era mi propia historia, ¿no? Como la historia y Ujú. las expectativas que tenían los demás de mí. Pero era un momento que el Dios queer, ahora lo digo, al que me llevó para que yo pensara en mí mismo y pensara en mi historia. Mm. Entonces, Mm. en medio de estas heridas que tenía por lo que había vivido, sobre todo porque también hubo, como pasa con la mayoría de seminaristas que salen, muchos casos de acoso sexual, porque es un ambiente además que es muy tóxico y que busca forzar a la gente a hacer cosas que no quiere hacer por poder. Ajá. Eh, Tengo muchos amigos que también dan cuenta de esto, por eso sí, evidentemente tengo contenido para escribir un libro. Por Y, favor. El mundo está esperando, Ann. y, eh, me encuentro con la filosofía de lleno. Ya conocía la filosofía, evidentemente, pero pues cuando uno estudia teología quiere solamente conocer la filosofía cristiana. Evidentemente, pues también hace parte del plan de estudio de filosofía. Entonces yo salí, llegué como a Bogotá, dije como que voy a hacer con mi vida, me devuelvo a mi casa, pero no porque soy marica, entonces quiero estar libre, entonces me quedo en Bogotá. Y continué estudiando filosofía. Y estudiando filosofía, pues evidentemente, como te lo dije la vez pasada, tuve una atracción muy grande por la filosofía medieval, paradójicamente por la filosofía medieval, que es súper conservadora. Pero también en mis estudios de filosofía me acerqué al pensamiento contemporáneo y me hice muchas preguntas, no solamente porque tocaba hacerlas en las clases, sino porque existencialmente necesitaba hacerme esas preguntas, sobre todo las Mm. preguntas con quién era yo, ¿no? Mm. Y en este contexto descubro la teología queer. Un día, estando en mi lugar favorito de la Universidad Javeriana, que mis amigos saben cuál es, que es la biblioteca de Teología y Filosofía, en la que me la pasé toda la carrera, estando, me encontré con el libro de Marcela, de Queer God. Eh, Que ahora está en español. El Dios queer. Mira, lo tengo aquí. sí, y lo que Para todo el público que no lo han leído. Ay. mi querido Ángel es el traductor y está aquí escuchando este live también. Me regaló ese libro. Estoy Divino. enamoradísimo Y del libro. pues yo leí a Marcela y comencé a ver, dije, debe ser teología, chévere. En esa época me gustaba mucho la mística de la que ahora voy a hablar porque hay muchos temas ahí. Eh, Sí. eh, Empecé a hojearlo y dije, qué curioso, y empecé a leer un poco y vi que Marcela recurría a Marx, a Foucault, a esta corriente, a Deleuze, y me llamó mucho la atención porque yo dije, nunca había escuchado teología de esta manera. Cuando empiezo a hablar que Marcela habla de un Dios marica, de la existencia de dioses trans y demás, de la posibilidad de sentir mi cuerpo y aceptarme como era, en una discoteca, pero también en la vida cotidiana, y que Dios estaba en el escritorio, pero también estaba en un bar gay, pero también estaba en una cafetería, pero también estaba en el prostíbulo. Amén, amén, Me amén. morí. Quedé muy, muy impresionada por esto que decía Marcela,
pero evidentemente no estaba viendo ninguna clase que me obligara a leer un libro como estos. Entonces quedó el mero interés, como qué chévere esto, y seguí con mis estudios y llegó la pandemia. Y en medio de la pandemia yo estaba terminando mi tesis sobre San Agustín en Que es filosofía, otra 10 pesos. que tú lo odias, ya me dijiste. Pero, Yo lucho bien con Agustín. y en pandemia se abrió como el espectro para mí porque estaba encerrada además. Estaba trabajando en mi tesis y a la vez estaba leyendo también sobre experiencia mística, sobre Etty Hillesum, de la que ahora también vamos a hablar, que ya te hablé a ti algo de ella. Y volví sobre Marcela. Y volví con calma, con una versión que encontré en una página rusa pirata que todos los estudiantes de ciencias sociales conocemos, donde hay libros gratis. Encontré el libro de Marcela y me lo devoré en pandemia. Y Mm. ese libro cambió mi vida, literal. Yo te contaba a ti que la primera vez que lo leí, comencé a eso de las 7 de la noche, me acuerdo muy bien, porque eso fue un jueves, porque estaba viendo seminario de Nietzsche en la universidad y comencé a leer el libro de Marcela con juicio y amanecí leyéndolo. Toda la noche que se llama Lifgen, la página, o Librería Génesis, ahí encuentran todo pirata. No apoyen el capitalismo. Amén. Y estando más como leyendo a Marcela, comenzaron nuevamente a aparecer preguntas sobre mí mismo. Evidentemente ya sabía que era una persona gay, que me gustaban los hombres, ya había salido del closet con todas las personas que me conocía, con mi familia, con mis amigos, con todos. Ya había tenido experiencias románticas, evidentemente, ya conocía el drag, pero no me había preguntado nunca, no había cuestionado qué tipo de gay era o qué tipo Mm. de homosexual estaba haciendo en medio de un contexto pues particular, ¿no? Que es el colombiano en el que yo me muevo. Y Y leyendo, también nos dicen como que no hay forma de ser quien somos y ser moral o ética, ¿verdad? Entonces muchas veces tenemos que dejar al lado esta idea porque como es algo que tenemos que retomar, como, no, pero qué tipo de persona, qué tipo de gay o en este caso convertirme a queer quiero ser. Eso es un camino aparte de la salida de closet, ¿verdad? y entonces empezaron a aparecer preguntas que nunca me había hecho, aún siendo gay, ¿no? Sobre ¿Cómo? todo relacionadas ¿Cómo cuál? con mis posturas políticas y demás, ¿no? Ujú. Ah, soy gay, punto, y ya, y eso es lo único que me interesa. Y sí, LGBTI, y ya, pero no se hace preguntas de fondo sobre que están ligadas con esta orientación sexual o identidad de género que uno tiene, ¿no? En mi contexto, y gracias a Marcela, comencé a descubrir esto que se llama queer. Y entonces empecé a darme cuenta, por ejemplo, que no era una orientación sexual. Eso, yo dije, ¿cómo así? Entonces, ¿significa no tener orientación sexual o qué coño es esto? Y pues comencé a descubrir Cuéntanos para personas que piensan que soy homosexual o bisexual, lo que sea, pero para ti, ¿cuál es la diferencia entre ser gay o ser bi o ser lo que sea y ser queer para bueno, ti? la diferencia es muy clara, ¿no? Es muy sencilla. Es la orientación sexual y la identidad de género eh, pueden seguirse o pueden, sí, como uno puede identificarse de esta manera con una orientación sexual específica y con una identidad de género sin tomar una postura política. Uh -huh. Eh, Evidentemente por eso hay muchísimos gays conservadores que reprimen a las personas trans, que son transfóbicos y demás. El Y gay orientamos en una forma como acéptanos y seguimos todas tus reglas y leyes y se bla. normaliza dentro del cis heteropatriarcado, ¿no? Como si soy gay, pero quiero los beneficios del cis heteropatriarcado, entonces soy un gay decente para que me acepte Uh el cis -huh. heteropatriarcado, entonces soy un macho masculino porque no puedo dejar salir mi pluma, porque entonces tengo que comportar y entonces tengo que tener relaciones a escondidas porque no puedo llevar a mi novia de la mano en la calle porque eso no está bien visto y qué pensarán mis pobres niños y demás. Entonces uno vuelve a caer en ese yugo que me obliga a pensar en los demás y no pensar en mi experiencia de vida. Lo queer, distintamente, radicalmente distinto,
comienza, lo dice así Paul Preciado, Judith Butler, por ejemplo, es una posición política, post-identitaria. Es decir, que me obliga a mí a reconocerme como un cuerpo político más allá de mi identidad sexual y mi orientación. Mm, Me obliga a tomar una postura frente al mundo como un ser encarnado, ¿no? Y mm, de entrada esta postura es disidente del sistema sexogénero y por tanto disidente del sistema cis heteropatriarcal, ¿no? En todo lo ujú. que está, ¿no? Sí, es como Pero una limita a la gente orientación. pinta como el vestuario y entonces como soy queer me pinto las uñas. No, hay gente facha que se pinta las uñas. Es No, eso, es como la orientación de que en vez de solo que por favor, acéptanos, podemos hacer todo bien, podemos ser buenas personas, podemos caer dentro de tus cajas, solamente permítame cambiar el muñeco arriba del pastel de la boda para otro. En vez de esto, es como, no, que se tumba, que se cae todo el sistema porque todo está construido en mal, sí, en mal, realmente. tú me lo decías ayer cuando hablábamos, ¿no? Es como eh, eh, ser aceptada sin polemizar y sin mostrar las crisis que hay dentro del sistema heteropatriarcal, ¿no? Como Exacto. yo sé que me están imponiendo algo, pero igual lo acepto, pues porque ¿qué pensarán de mí? Yo sé que debo seguir ciertas conductas porque si no, no voy a ser aceptada. Yo sé que es necesario estar del lado del capitalismo, por ejemplo, porque si no, ¿de qué voy a vivir? Yo sé que no tengo que ocultar mi homosexualidad en la iglesia porque entonces no me van a aceptar. Incluso hay mucha gente creyente homosexual que todavía asiste a iglesias y oculta que es homosexual, ¿no? Ujú. Simplemente lo va porque no conoce la existencia de teologías queer y de experiencias religiosas disidentes, ¿no? Y eso es algo que ayer te contaba que varias amigas me escribían apenas veían que iba a ver este live porque me decían, no, pues yo soy marica y odio la religión y que se pudra todo lo que tenga que ver con la religión. Porque Y válido, súper válido esa postura. Pero cuéntanos quién es este Dios queer o quién es para ti, quién es nuestra divinidad, que es la otra opción de este mierda que sabemos como dice Ale, como que vuelva normal, como que esta fuera normal para Dios, para la fe, etcétera. bueno, ¿Quién es la divinidad que tú claro, conoces? hay algo, una premisa que es bíblica, ¿no? Y es que los seres humanos estamos hechos a imagen y semejanza de la divinidad. Esto es Génesis. Y Ujú. cuando digo Génesis, no solamente me refiero al libro inicial de la Biblia, sino a todo lo que significa pensar una idea genesíaca, ¿no? Del comienzo, una idea genealógica. Yo, Ujú. desde lo que yo siento que soy yo. Eh, Mm. el Dios que nos ha vendido la tradición es un Dios evidentemente macho, porque los hombres no tienen poder. Claro. Entonces, es un Dios macho eh, que tiene el poder, que está del lado de los ricos, que además es justiciero, es decir, está al lado de la justicia, pero la justicia del pueblo no es la justicia general, sino la justicia que imponen quienes están al poder. Ujú. Está del lado de la ley, eh, es un Dios además que, como nos lo han hecho creer, bendice a las parejas heterosexuales porque el fin principal del ser humano es la reproducción y la procreación. Es un Dios que si tú siembras te bendice, entonces es un Dios capitalista al que tú le debes dar para que te dé. Ujú. Un Dios que no olvida, ¿no? Y que constantemente te va a estar recordando tu pecado y que por lo tanto tú debes rendirle cierto temor, ¿no? Un Dios que a la vez construye una relación con los seres humanos desde el temor. Esto Ujú. muchos cristianos no sea así, pero la tradición en sí misma nos ha vendido un Dios así, porque la tradición está afincada en una sociedad cis heteropatriarcal. Entonces, de una sociedad cis heteropatriarcal solo puede salir un Dios cis heteropatriarcal, solamente. Claro, claro. Solamente, y por esto muchas mujeres eh, consideran que Dios es una diosa, ¿no? Que la divinidad es una mujer, porque son mujeres que quieren que la divinidad se refleje todo lo que ellas son. Los hombres, evidentemente, quieren que Dios sea hombre y demás, pero las personas que nunca hemos sido tenido en cuenta, las personas trans, gays, lesbianas, bisexuales,
siempre nos hemos tenido que acoplar al Dios que nos han impuesto en una sociedad tradicional. Entonces siempre hemos estado O sin... votarlo, Sí, o siempre, votarlo y perderlo. porque o hemos aceptado ese Dios que nos han impuesto, o hemos tenido que renunciar a la creencia y renunciar a la espiritualidad porque sencillamente no nos identificamos con esto. Eh, Claro. Evidentemente, cuando aparece la consideración de un Dios queer, lo que aparece es la posibilidad de que todos podamos pensar en Dios y podamos recuperar nuestra religiosidad y nuestra espiritualidad de otra manera, ¿no? Pero para esto es necesario romper el sistema heteropatriarcal. Yo no puedo imaginarme un Dios queer dentro del sistema heteropatriarcal. Tengo primero que saberme a mí mismo como un disidente del sistema sexogénero y el sistema cisnormativo para comenzar a construir y a deconstruir la divinidad hasta encontrarme en ella, ¿no? Ujú. Un proceso que comienza con el descubrimiento de mí mismo, pero que me confronta con todo lo que es la realidad en sí misma, ¿no? Con las Sí. injusticias y demás. Entonces, como persona no binaria, queer, eh, comienza a aparecer un Dios que evitablemente es queer y está del lado de los queer, ¿no? Que entonces si yo he sido expulsado, reprimido, expulsado, segregado de lugares, sido maltratado, he sido tratado de una manera despectiva, la divinidad que habita en mí también lo ha sido. Y Ujú. necesitamos hablar de esa divinidad, no de la manera que nos han enseñado, porque no, nunca nos han dado voz, Ujú. la manera que nosotros lo hemos descubierto, y eso es todo un ejercicio emancipador que implica de uno sobre todo hablar, ¿no? Yo ayer te decía que una experiencia religiosa queer, de la manera que sea, tiene sobre todo un objetivo principal que para mí es muy poderoso, y es hacer que las disidencias sexogenéricas recuperemos algo que nos han arrebatado, ¿no? Mm. Cuando yo salí del closet, lo primero que escuché de muchas voces de mi familia, de gente protestante, de gente católica incluso, era que Dios se había alejado de mí. Lo que decían es que Ujú. yo sentía esto desde hace mucho tiempo, porque aunque estaba en ambientes religiosos, pues sentía que no tenía lugar en esos espacios. Y Total. empieza pues a reconsiderarse toda la experiencia espiritual de otra manera. Es una expresión que me gusta usar mucho porque cuando digo de otra manera estoy hablando de una posibilidad infinita, ¿no? Mm. Que no solamente quiero que las personas que escuchan digan, ah, no, voy a tener un Dios como el de antes, sino que se pregunten a sí mismos sobre cómo es su relación con su mundo interior, con ese ser que llamamos Dios o divinidad, y qué les ha permitido tenerla y también qué les ha arrebatado esta posibilidad, ¿no? Para recuperarla. Ujú. Ok, entonces creo que es un buen momento para movernos a hablar un poquito de la experiencia de Dios, porque uno de tus áreas de pasión, de amor, de estudio, de conocimiento, de mucha sabiduría es de lo místico. Y para muchas personas creo que tenemos idea de personas místicas que es muy como allá, retirado, pero tú en particular tienes una experiencia o mucho conocimiento de lo místico en conexión con lo erótico. Entonces, para esas personas que pensamos los místicos son muy buenas personas de fe que renunciaron la vida y el mundo para estar encerrada, creo que estamos perdiendo parte de la vista de la cuadra porque hay muchas ocasiones en que estas experiencias fueron bastante, sumamente eróticos con la divinidad. Entonces, para mí es muy importante esta orientación de muchas formas de conocer a Dios, de conocer la espiritualidad y que tiene que ver con el cuerpo, con lo erótico, con algo más grande que solamente ese Dios lejano que no tiene nada que ver, que no importa, que sí, como cuéntenos un poquito de lo erótico, del místico y cómo lo han intentado borrar parte de nuestras propias historias. Y bueno, esto además me interesa mucho. Aquí sí mis amigues van a estar diciendo, otra vez está hablando de la mística, porque es algo que me ha gustado y que particularmente desde que conozco la teoría y la teología queer, ha tomado otra perspectiva porque me ha obligado a releer textos místicos de otra manera, ¿no? Mm. Al lado,
como esa óptica tradicional desde la que siempre se han leído, ¿no? Lo primero que quiero decir, y que tú me preguntabas ahora, ¿qué es la mística o qué es la mística? Pues se ha resumido como un acercamiento al misterio o una experiencia junto al misterio. Mm. Pero, ¿qué es el misterio, no? Pues, así como Heidegger, el filósofo, decía, la nada nadea, yo creo que el misterio es misterioso, porque es indescifrable. Es decir, me acerco, es una experiencia en la que me pongo en contacto con algo que me excede, ¿no? Que por tanto no puedo poner totalmente en palabras. Mm. Y a eso lo llamamos Dios, ¿no? O absolutamente otro, ¿no? Así también lo han llamado muchas personas que estudian la alteridad. Eh, en el mundo místico, eh, evidentemente, tenemos experiencias y testimonios de la mística de todos los tiempos. No es algo que nace en el siglo XV, como muchas personas creen, sino que la historia de la humanidad está impregnada de místicos, ¿no? Y cuando yo comienzo a estudiar el fenómeno místico, comienzo a percatarme que las personas que tienen experiencia de Dios, evidentemente como la experiencian con todo su ser, con el cuerpo vivo, pues tienen conexiones eróticas también, ¿no? Con la divinidad. Y por eso usan el lenguaje metafórico de la sexualidad, del cuerpo, del toque, del abrazo, de la caricia, del beso, para referirse a eso que están experimentando y que están Ajá. viviendo en sus propios cuerpos. Hay un mito tradicional y algo que se difunde mucho en esferas teológicas insuficientes, diría, y atrevidas, que dicen que desde la filosofía platónica y el pensamiento agustiniano dividieron el cuerpo del alma. Este dualismo es falso. Mm. Platón no dividía el ser humano en cuerpo y alma. Esta es una interpretación insuficiente de la filosofía platónica. Y lo podemos encontrar en el banquete. Si aquí está Juanfer, que es un profe que me dio el banquete de Platón, que esto es así porque él me lo enseñó. Pero a su vez, en Agustín también esta dicotomía de cuerpo y alma se subsume y se supera cuando se considera al ser humano en su completitud, ¿no? Somos seres completos y para tener experiencia divina no tenemos que cortarnos el ombligo para abajo, sino que sentimos la experiencia espiritual, así como sentimos la experiencia con otra persona en todo el cuerpo, ¿no? Yo pienso en la persona que amo, pero siento que mis latidos se aceleran, pero también hay una manifestación en mis órganos sexuales, pero también me erizo, pero también sonrío, pero también mis ojos cambian, es decir, todo el cuerpo está conectado. Y las interpretaciones normativas de los místicos dejan esto a un lado y simplemente Ok, pero un, danos un un ejemplo, ejemplo. porque para mí es como, ok, pero nos dicen, no, pero eso era Dios, entonces no era real, pero en mi cuerpo se sentía que no sé, entonces danos un ejemplo para Dos, darnos idea. dos ejemplos. Ok. Voy a hablar de los ejemplos por excelencia de la mística, que son San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, los padres y madres, la madre y el padre del siglo de oro español, que en el siglo XVI viven experiencias místicas, ¿no? Sobre todo voy a hablar de San Juan de la Cruz, que es alguien que me apasiona muchísimo, que lo conocí en la vida religiosa y lo leí como me decían que debía leerlo, ¿no? Y que ahora, desde la perspectiva queer, ha sido resignificado y me ha abierto el mundo de la mística de otra manera. Juan de la Cruz, por ejemplo, escribe, o Juan de Yepes, algunas personas lo conocen, escribe que tiene muchos libros, pero escribe una serie de poemas. Está un poema que se llama La Noche Oscura, El Cántico Espiritual, está otro poema que se llama a Saga de tu Bella, a Saga de tu Bella está en el Cántico Espiritual, mentira, La Fonte, y así hay un pastorcico, también lo escribe Juan de la Cruz. Es una serie de poemas que toman la melodía profana del siglo XVI para dedicársela a Dios, ¿no? Y hablar de Dios de otra manera. Y en este ejercicio, Juan de la Cruz comienza a revelar la experiencia de Dios que va teniendo. Y comienza a decir que quiere que Dios lo bese con los besos de su boca, y comienza a decir que siente que una mano grande y fuerte lo toca y baja sobre él,
lo introduce en una llaga que tiene y que sangra su costado, y luego va a decir que siente que todo su cuerpo queda con un dolor, con un no sé qué, que queda balbuceando, y comienza a decir que, por ejemplo, para resumirlo, comienza a referirse a la experiencia divina como si se tratara de una relación homoerótica, como si Wow. estuviera teniendo relaciones sexuales con otro hombre. Así Mm. textualmente lo escribe. Y las interpretaciones tradicionales, que es lo que me llama la atención y ahora me da mucha risa, dice que no era Juan de la Cruz, no era su cuerpo el que estaba padeciendo esta experiencia, sino que era solamente su alma, porque el alma de Juan de la Cruz es femenina y su cuerpo carnal es masculino. Que ayer cuando hablábamos de esto, pues nos daba mucha risa porque es una estupidez, realmente. Total, porque sí, esos, ok, sí, el alma es femenina y Dios masculino, ok, todo bien, pero nos da la culpa para todo el otro lado, que las mujeres somos de cuerpos y que somos femeninas, entonces no entiendo cómo puede, no entiendo, cuéntanos, Andy, ¿cómo es posible que nos dicen aquí que el Mae, el hombre, tenía su alma femenino, entonces está bien, pero su experiencia es... no lo creo nada. Es que aparece como, evidentemente, esa paradoja, ¿no? En unos contextos la feminidad es la causa del pecado. Y Total, recordemos toda la tradición misógina que trae la figura de Eva en la historia de las iglesias. Entonces, por la mujer y por lo femenino fue que hubo la caída y el pecado entró por la feminidad y demás. Dios, como es un padre, Dios Padre, no sé a dónde sacan esta idea descabellada que Dios solo es Padre y hombre, porque eso no existe en la Biblia tampoco. uh-uh. Eh, Usan esa idea de Dios es hombre para divinizar solamente a los hombres, al género masculino, diríamos. No sé, a mí no me gusta hablar de lo masculino y lo femenino porque para mí eso no existe, pues desde la visión queer, ¿no? Que busca ir más allá de estas simples enunciaciones que encasillan a los cuerpos. Y por otro lado, cuando conviene, el hombre solamente se conecta con Dios cuando su alma femenina se eleva hacia Dios, que es lo masculino por excelencia, y entonces como solamente como esa figura que usan la gente homofóbica para decir que son prohibidas las relaciones homosexuales, que ponen el enchufe y el cable conectados, creen que así va a ser la relación con Dios. Entonces Dios es el que penetra y el hombre es el penetrado, pero porque todo se resume a esta dicotomía que es absurda. Y en este contexto, Y además que hay muchos juegos en cada cuerpo para meter si estamos sí, enchufando algo. y estamos en una generación en la que hay conexiones eléctricas inalámbricas que no se necesitan conectar, pero siguen usando esas metáforas. El Wi-Fi. Sí, hay wifi, exactamente, pero en este contexto de la época del siglo de oro español en el que está Juan y Teresa, lo que es muy controversial en Juan de la Cruz es que comienza a hablar desde usar un lenguaje pasivo, erótico, afectivo, muy feminizado, ¿no? Entonces, además Juan era un hombre, como yo, una persona con textura delgada, entonces comienza a performar con su cuerpo y con su escritura, sobre todo con su escritura, cómo es este encuentro con la divinidad en la noche oscura, ¿no? ¿Cómo es posible que uno escuche en una noche oscura, con ansias, en amores, inflamada? Oh, dichosa aventura, y sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Y digan, no, eso solamente es el espíritu, no, o sea, Ay, no, qué mentira. pero esta es la comprensión que ha primado en los espacios teológicos, ¿no? Como no se puede Pues hablar incluso ni escuchamos, ni lo escuchamos y si tenemos la bendición de saber, de escucharlo, sí escuchamos esta mierda que es como que nos enseña y hasta que nos preguntamos, pero ¿por qué es así? Muchas veces lo aceptamos y después es como releer y decir como, ¿qué? No. En el caso de Juan de la Cruz, este uso del lenguaje homoafectivo con su sediento amante, como llama a Dios, comienza a hacerlo hablar también de una manera performativa de lo que ocurre cuando se encuentra con Dios, ¿no? Entonces dice que el amado en amada es transformado. Wow. Entonces, como un cambio del
sentido diríamos ahora del género, pero en esa época no había, no podemos hablar del género porque caeríamos en problemas temporales, pero sí en cómo él, Juan de la Cruz, un ser humano que vive y que le han dicho que es hombre, cuando se encuentra con Dios, se vuelve una completa amada. Mm, Y mm. ocupa el lugar de la pasividad sexual y se dedica a recibir de Dios todas sus benevolencias y todos sus placeres y todos sus regalos celestiales. Guiño, guiño, ¿no? ¿A qué se está refiriendo? Pero así no haya tenido ningún encuentro sexual en su vida, está usando un lenguaje homoafectivo, que no se puede limitar al alma, lo siento, porque está usando el lenguaje humano y el lenguaje humano atraviesa el cuerpo, ¿no? Esto mismo sucede en contraste totalmente distinto en Santa Teresa de Jesús, ¿no? La que llamaba a una mujer de armas tomar, una mujer barbada, le decían, porque Wow. tuvo que dejar a un lado la feminidad, llenarse de fuerza masculina para emprender la reforma del Carmelo Descalzo, de una comunidad que estaba en crisis en una época en la que los conventos se habían vuelto la posada de los millonarios y un lugar de paso incluso donde vendían a las monjas, prostituían a las monjas. Wow. Santa Teresa renueva el Carmelo, pero esta renovación implica de ella un ejercicio de masculinización, podríamos decirlo, aunque no quiero hablar en estos términos porque me parecen muy sosos además, pero sí tiene que tomar la diatriba del poder para enfrentar a la tradición en primer lugar. Y lo que más sorprende de Teresa y lo que más la vuelve polémica es que era una mujer de una voluntad muy fuerte, ¿no? Muy recia, dice que en esos tiempos recios solamente tiene que sacar la cabeza al frente y emprender la reforma. Entonces se vuelve, se transforma a sí misma en algo que en la época estaba prohibido. Y Mm. igualmente escribe una serie de poemas en los que habla de cómo es su encuentro con Dios. Y en estos poemas nuevamente aparece en unos momentos, ella se enuncia como un ser pasivo que recibe la actividad divina, luego también ella toma la postura de un ser activo que va por su amante y lo reclama y lo baja de la cruz y dice, este amado es para mí, yo soy para mi amada y pues Como y cantar usa, de los sí, cánticos, ¿no? exactamente, y usa mucho lenguaje romance, incluso escribe unos romances hermosos que se llaman los romances de la Encarnación y relata todo lo que sucede pues en este periodo de encarnación, ¿no? Perdón, esto lo escribe Juan de la Cruz, pero Teresa es su primera lectora y Mm. le nutre teológicamente las enseñanzas a Juan de la Cruz, porque ella termina siendo la maestra espiritual de Juan de la Cruz. Esto también era Y, prohibido, porque y es como, estaban directores espirituales. Ella toma la postura de un hombre, de un director espiritual, para enseñar a muchos hombres. Y esto es algo que todavía hacen las monjas, ¿no? Terminan siendo directoras espirituales de muchos hombres, aunque no se les dé cabida en otros espacios de la iglesia, pues por el sexismo que hay tan rampante. mm. Y esto, como creo que conectarlo, porque no puedo creer que casi ya terminamos y quiero pasar a lo drag, porque creo que es muy importante de hablar del drag teológicamente, pero solamente quería decir como escuchándote hablar de lo místico y de esas experiencias con esas personas místicas con Dios, también me recuerda a mí que cuando yo estoy con otra persona en una forma sexual, también yo estoy viendo no solamente como la semejanza de la divinidad, pero también mi propio espejo, porque es otro ser humano encarnada de la divinidad. Entonces, pienso en sexo como una forma de adorar a Dios, porque es este misma de esa interacción, ¿no? Me encanta hablar a Dios. Yo también. Ok, hablamos un poquito de la teología de drag, porque tú y yo hablamos un poquito y era muy divertido y chistoso porque terminábamos pensando en toda la gente que hace drag, incluyendo tu seminario, las personas sacerdotes que cambiamos, incluso las pastores y no sé qué. Entonces, cuéntanos qué te enseñó sobre teología, estar en una comunidad de drag, qué
¿Qué encuentras en la teología de drag y cómo nos puede nutrir como personas cristianas? Esto, hablar de la teología queer y sobre todo de la teología del drag y de la historia del drag, evidentemente permite hacer una síntesis de todo lo que hemos dicho, ¿no? Sí. Porque hablando del drag, unimos filosofía, teología queer, performance corporal y todo esto lo traemos a un contexto encarnado, histórico, real, que sigue aconteciendo en esta época, ¿no? Que no se queda en el pasado, pero que puede en el pasado como los historiadores queer que de este siglo están haciendo, ¿no? Recuperando esas figuras drag en el siglo IV, en el siglo XVI, en el siglo XIII. Yo estoy ahí fuertemente trabajando con la experiencia de San Agustín y recuperando rasgos performativos en él, pero así hay muchas otras personas en el mundo trabajando. Bueno, ¿cómo aparece el drag en mi vida y cómo conecto todo esto? Pues Sí, resulta porfa. que en los últimos años, gracias a quien ha sido la persona que me ha guiado en el camino el mundo académico en teología y teoría queer, que es Hugo Córdoba, que también está en este espacio. Hola, Hugo, Hola, te Hugo. amamos, ya compartiste espacio con nosotros. Hugo me ayudó a pensar, más lo hice de su mano, en una posibilidad de recrear la historia de Latinoamérica y del Caribe, la historia de las personas queer y trans en Latinoamérica y el Caribe. Y esto Uf, para nosotros es un ejercicio pues muy tedioso de varios meses en el que tuvimos que unir todo lo que había sucedido en nuestros territorios, ¿no? Desde, pues nosotros nos fuimos hacia atrás hasta 1970, pero evidentemente hacia atrás hay mucho más, sino que nos centramos en los 70 porque en este periodo temporal comienza a aparecer eh, las luchas pues en Estados Unidos de los activismos LGBTI. En estas luchas activistas comienzan a encontrarse puntos de eclosión y entre cruces, ¿no? Y en estos encuentros, por un lado, en el caso del mundo teológico, se encuentran teólogas feministas, teólogos y teólogas gays y lesbianas, pero también aparecen personas que hacen teología de la liberación, aparecen personas que hacen teologías no cristianas en Latinoamérica, teologías latinas y demás. Y a la vez comienza a aparecer en Estados Unidos y en muchas zonas del mundo este auge de los drag. Al tiempo, en este mismo periodo, con el drag como un performance político, ¿no? Eh, ujú. Esta conexión, evidentemente, en nuestros territorios comienza a interpretarse de la mano, ¿no? No podemos hablar de teología marica y teología queer, dejando a un lado algo que nos identifica como comunidad marica, que es el drag, ¿no? Y el Vogue y prácticas disidentes sobre todo, ¿no? Me encanta hablar siempre de prácticas disidentes porque aunque el sistema capitalista busque monetizar el drag y monetizar el Vogue y monetizar las prácticas disidentes, siempre hay personas que ponen sus cuerpos y se paran frente a este deseo capitalista de volver a chupar la sangre de los disidentes. En este contexto, me llama mucho la atención que recreando la historia queer y trans, evidentemente tenemos que hacer uso de expresiones que ahora vemos en el mundo drag, ¿no? Sobre todo lo relacionado con travestirse y demás, porque en últimas la teología queer se traviste, es una teología travestida, ¿no? Ujú. Pervertida, porque tiene que dejar sus ropajes tradicionales, tiene que tirar las sotanas al suelo para quedar desnuda y performatizar o performar más bien, sonó feo performatizar, performar una nueva visión de la teología, ¿no? Mm. En este ejercicio, evidentemente, caen leyes, caen dogmas, pero ponemos sobre nuestros cuerpos disidentes otra serie de artículos, ¿no? Dildos, tacones, tacones Prada, como dice la canción de Arca, que me encanta, pero también pestañas, ropa interior, porque la teología queer llega y pone en la conversación teológica todo aquello que no se ha puesto en la conversación teológica, ¿no? Ujú. Es muy raro escuchar a alguien hablando de teología en un bar gay
sino es para criminalizarlo, porque allá están Ajá. pervertidos. La teología queer habla de Dios en un bar gay, pero también en la cama. O sea, no ve la cama como un lugar sagrado meramente donde se reúne el hombre y la mujer para procrear, sino que habla de la cama como un lugar o un dispositivo para adorar a Dios, como tú lo decías, pero también para encontrar placer, ¿no? Y Ujú. para limitarnos a la reproducción, que esta es una visión muy objetual del sistema patriarcal. Pero también es capaz de hablar de un Dios que, como es marica, boguea. Ujú. Artistas como Pablo Vittar, drag brasilera, ha usado ritmos de la música protestante, ya te contaba esto, de la música tradicional excluyente en ámbitos religiosos en el Brasil para hacer canciones para los maricas. Uy, pero está haciendo algo muy disidente porque tiene una canción que se llama Rayado, que busca crear un himno de liberación para las personas disidentes a través de la música Wow. que eh, transiciona de los espacios conservadores a espacios disidentes. Pero esto no solamente lo ha hecho Pablo Vittar, muchas personas que hablan de la teología del dildo, por ejemplo, y teologizan a partir de lo que sucede en el acto erótico, la transición hormonal o en lo que sucede en un cuerpo que desea transicional o en el acontecer de Dios en la prostitución o en una mujer o una persona trans o en una persona no binaria, que por ejemplo para mí como persona no binaria es increíble poder hablar de una divinidad que no es hombre ni mujer, que no necesita Amén. ser enunciada como hombre y mujer, sino que existe y habita en mí y me ayuda a resistir y a reexistir de muchas maneras. Y en este contexto, particularmente me han pasado como experiencias muy particulares. Yo ayer te contaba cómo surgió la introducción de mi trabajo que presenté en el Congreso Internacional de Teoría y Teología Queer en Costa Rica hace unos meses, que además estuvo atravesado por el track y por la experiencia de performar el cuerpo, ¿no? Además es maravilloso. Me encanta lo que dice en el chat porque es verdad. En el alemán la palabra Dios es género neutro y en muchos idiomas. Ujú. Si no estoy mal, en los lenguajes abrámicos pasa de la misma manera, sino que las traducciones falocéntricas evidentemente les cuesta decir que Dios es una mujer, ¿no? Prefieren hablar de Dios hombre. Y esto me hace acordar algo que hablamos la vez pasada, ¿no? Que en el comienzo, Génesis no, en Primera de Juan, cuando aparece ese segundo Génesis en el Nuevo Testamento, Juan dice que Jesús viene del vientre del Padre. Mm. Este es un texto que las transfóbicas odian, porque dice padre al tiempo, pero también habla de vientre. Y una Ujú. manera de hablar de Dios y algunas personas, algunas Biblias, como la Reina Valera, que la detesto, han quitado vientre, que es la traducción oficial, y la palabra en griego es vientre, y han puesto el brazo del padre. Es porque un padre tiene un brazo fuerte, pero la Biblia dice vientre. Pero qué raro que salga del Sí, brazo, ¿no? sí, muy raro, pero les prefieren quedarse con esas aporías a que poner lo que es. Y así con muchas cosas. Para volver a Costa Rica, escribiendo la introducción de este texto, yo te contaba que el texto lo escribí rápido porque sabía de qué iba a hablar, pero la introducción me costó mucho. Además porque estaba la presión de ser la persona más joven en este congreso, de estar frente a muchas personas que en mi recorrido teológico he admirado mucho, como Hugo, Esther, tú, todas las sinvergüenzas, pero también estaba Miguel Díaz de Estados Unidos, que es una persona que también ha trabajado a San Juan de la Cruz de una manera queer, y dejé la introducción como en stop. Y un día, luego de estar de fiesta, llegué a mi casa a las 3:30 de la mañana más o menos, me puse a tomar algo y puse música y sonó, pues no fue que yo la puse intencionalmente, sonó Espectacular de Fangoria, que es una canción que me encanta. Quizás por eso sonó porque está en mi playlist. Y sonó esta canción de Fangoria y yo empecé a bailar por todo el apartamento y me desnudé. Cuando estaba totalmente desnudo, me senté a escribir sobre teología queer.
Y te salió. Y escribí la introducción, incluso la introducción es un relato fenomenológico de eso que hice en ese momento, de cómo me iba quitando las botas, de cómo me iba quitando el crop top, de cómo me iba desmaquillando, de cómo me quité los aretes, de cómo me quité el esmalte de las uñas, de cómo me quité la ropa interior, de cómo quedé totalmente desnudo y me senté a escribir sobre teología queer, porque evidentemente tanto en la teología queer como en el drag hay un potencial performativo muy grande, ¿no? Cuando yo hago teología queer, puedo moverme zigzagueantemente por muchos aspectos, sacudir muchas realidades. Yo te decía ayer, perseguir sueños y también visibilizar frustraciones y duelos, ¿no? Pero cuando hago drag o cuando alguien hace drag, evidentemente también se llena de valentía para exteriorizar sus deseos, pero también para transmutar con su propio cuerpo, que es el cuerpo que siente esos dolores, las heridas que la vida ha tenido, ¿no? Y esto es una experiencia que muchas drags han transmitido, me han dicho a mí y también en redes sociales y demás lo han dicho, que a través del drag han encontrado un punto de fuga para existir, ¿no? Y para Y para sanación. volver a habitar esta tierra que muchas veces les ha hecho saber y nos ha hecho saber que no somos suficientemente humanos para habitarla, ¿no? Mm, Y esto también pasa en las esferas teológicas. Cuando alguien se dispone a hacer teología queer, lo que hace es apropiarse de algo que le han dicho que tiene prohibido para mostrar que no tenemos absolutamente nada prohibido y que aunque nos digan que no, vamos a seguir resistiendo. Entonces me mm. parece que esto es precioso. Me encanta que lo que está en juego en la teología queer, en la disidencia sexogenérica, en el drag, en la emancipación, sea la que sea, es una apuesta por poner el cuerpo, ¿no? Sí. Ahora, por acá, Princesa, que es una amiga que amo muchísimo, puso poder habitar mi cuerpo. Evidentemente, lo que buscamos de todas las maneras es habitar esto que somos, ¿no? Y pues, darle a conocer al mundo lo que pueden los cuerpos, que es una expresión vitalista de Spinoza. ¿Y qué pueden los cuerpos? Absolutamente todo. Los cuerpos políticos, Sí. pero también nuestros propios cuerpos. Y por eso la transición es una manifestación al mundo de lo que puede un cuerpo, pero también una marcha o un disturbio social es una manifestación de lo que puede un cuerpo social. Y también un ballroom de Vogue es una manifestación de lo que puede un cuerpo colectivo que se reúne para mostrar que aunque nos digan que no podemos existir, existimos. Y así, pues, Y sin vergüenza. sí, es una sinvergüencería total, por eso yo te decía que no hay nada más agradable y a veces también doloroso que ser sinvergüenza. Ujú. No puedo creer que ya pasamos la hora, pero quiero darte las gracias por estar con nosotros. Qué lindo episodio hablando de lo místico, lo drag, la diosa, la divinidad trans, queer. Pues sí, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias para el público para estar en este episodio. Encuéntrenos en redes sociales como @teosinvergüenza en casi todas las plataformas de podcast. Y no olvidar de compartir tus ideas, no solamente aquí, pero en los comentarios, en todas las plataformas usando el hashtag Las Sinvergüenzas o únete a nuestra lista de difusión en WhatsApp. Sí. Somos queer feministas sin vergüenza de tener fe. Somos teólogos sin vergüenza de ser activistas. En cada episodio encontrarás contenido teológico fuerte y rico, maduro como el mejor banano. ¿Se te antoja? Entonces sí, eres uno de nosotros. Gracias, amor. Me fascina siempre que lees la despedida cuando dices lo del banano o lo de la papaya. Ajá. Muy jugoso. Eh, Como mensaje para la gente que nos está viendo, por favor, Por favor. que esta sea una oportunidad para que googleen, así sea por primera vez, teología queer. Van a encontrar mucho material que les va a permitir conocer un poco qué es la espiritualidad disidente y sobre todo reconciliarse con su propia historia espiritual. Y pues si tienen dudas o preguntas, pues ya tienen mi mensajería y mi DM abierto para responder preguntas y pues el de Alba también, que además la reverenda sexo es muy picante. Te queremos mucho. Gracias por estar. Bienvenidos a todas las personas nuevas a la página. Vale. Oh, te esperamos en Colombia. Sí, en Sí. mayo. Chao, chao. Bienvenida, chao. Chao.